conectarse por ahorita. Quiero ver. Ah, es que cabal son las 10:25. Bueno, entonces tienen ahí ya listo, ¿verdad? El gobierno que van a exponer o del que van a platicar más que todo, ¿verdad? Recuerden que lo que más me interesa es su punto de vista. Recuerden activar sus cámaras. Miss, yo quiero pasar primero. Ahí vamos a ver. Depende cómo los tenga aquí. Yo no se conectó en la clase anterior. Giovanni. Se fue la luz. Bueno, te voy a decir que sí. Ahora anda más distraído, Fernando. Hola, Miss. Hola, Dani. Bueno, entonces vamos a iniciar. Recuerden que los que no presenten sus exposiciones acá en el Zoom, sí les voy a bajar unos puntos. Porque... Miss, usted dijo que no era necesario aprendernos, la verdad podemos leer así. Ajá, exactamente. Y que lo que más me importa también es su punto de vista. Entonces, por esa misma razón, chicos, los que no lo hagan ya en clase, no pueden tener el mismo punteo, ¿sí? Entonces, por favor, traten de hacerlo aquí. Yo sé que algunos se ponen nerviosos o no les gusta que los vean, pero traten de hacerlo acá, porque como repito, no es lo mismo hacerlo a través de un video. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Gerson, active su cámara, por favor. Miss, yo todo esto escribí en una hoja. Acá está. También explico eso, mire. Una gran hojona. Él casi que me la aprendí, Miss. Sí, bueno, recuerden que es más que todo con sus palabras y decirme qué opinan. Y también les había dicho que íbamos a hacer una comparación con respecto al presidente que vimos el día de ayer en el video. No sé si alguien recuerda el nombre o el apellido, que es el que más fácil de... Mujica. El Chávez es el mío, Miss. el presidente de Uruguay, ¿verdad? Uruguay, exactamente. Ah, el Entonces, que dicen que es el presidente más pobre. sí, que es considerado, ¿verdad? Pero ya vieron ustedes que él dice que él no se considera pobre, que dona el 90% de su salario y vive con el 10%, que para él es suficiente y no necesita más. Entonces, como decía, ¿verdad? La pobreza es dependiendo de cada quien cómo lo vaya viendo. Entonces, Gerson, por favor, active su cámara. Gerson. Recuerden también que el no tener activada su cámara es como que no estuvieran presentes. Entonces, si no está activada su cámara, no les tomo asistencia, porque realmente no sé yo si están realmente conectados o solo encendieron el teléfono y se fueron a jugar a otro lado. Entonces, yo necesito que ustedes tengan activada su cámara. Bueno, entonces, vamos a empezar. Recuerden que es con sus palabras y lo vamos a hacer de acuerdo a como lo fui designando yo el tema a cada uno. Y tengo aquí primero a Sebastián. Sebastián, a usted le tocó Hugo Chávez, ¿verdad? Sí, Miss, a mí me tocó Hugo Chávez. Háblenos acerca de Hugo Chávez, por favor. ¿Qué encontró? ¿Qué opina? Miss, de lo que leí sobre él y resumí,
es que Chávez estuvo en votaciones y primero se convirtió en un oficial del ejército, que fundó el clandestino movimiento bolivariano revolucionario 200. Y en 1980, Chávez hizo un fallido golpe de Estado por el que fue encarcelado. La figura de Chávez explica que el contexto de aquella victoria y salió de la cárcel por un presidente, y cuando salió de ella hizo otro golpe de Estado, el sistema del punto fijo con el que terminó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1955. Se había basado en dos partidos: Acción Democrática, Comité de Organización Política Electoral y Independiente. Y él murió de cáncer. Bueno, ¿usted qué opina del gobierno de Chávez? ¿Ha escuchado usted las noticias acerca de Venezuela? Dime que él la dejó muy bien. La dejó muriendo de hambre, porque entra en políticas contradictorias contra Estados Unidos. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Un buen presidente, un mal gobernante? Yo opino de que fue un gran presidente porque sacó a Pérez, a Marcos Pérez por él, porque él era malo, y sacó a Marcos Pérez para él. ¿Y su gobierno, cómo considera usted que terminó? ¿Siempre terminó siendo un buen presidente o ya no? Tuvo una buena economía en lo último. Solo recordemos que en cuanto a Venezuela, en el momento en que Chávez empezó a enfermarse, ¿verdad? Y su figura pública empezó a desaparecer, Venezuela también empezó a caer en cierta crisis económica. Entonces, Venezuela es un país petrolero y se le empezaron a poner como castigos, y las sanciones eran económicas. No permitir que exportara ninguno de sus productos a ninguno de los países aliados en contra de Venezuela, y tampoco se permitía la entrada de ningún producto. Por eso es que en Venezuela se está pasando por una crisis económica muy mala. Entonces, eso es en relación con Venezuela, pero lo vamos a ver tal vez un poquito más adelante, cuál es la situación. Gracias, Sebastián. Ya conocemos su punto de vista. Considera que fue un buen presidente y que dejó a Venezuela en una buena economía según su perspectiva. Muy bien. Después vamos a hablar de este gobierno y vamos a ver si continuamos siempre con este punto de vista. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sigamos con Carla, ¿no está? Carlos, a usted le toca Luis Lula da Silva, ¿verdad? Sí, de Brasil. Brasil. Se considera que su gobierno fue clave para los éxitos económicos de su país. Lula fue condenado en primera instancia a 9 años y 6 meses de prisión, siendo la primera persona de la historia de Brasil que un presidente era condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero. El gobierno de Lula se caracterizó por resultados económicos positivos como la baja inflación y alta tasa de crecimiento de PBI, así como por la reducción del desempleo.
cuando llegó el gobierno de Lula, las cuentas bancarias rodaban en los 70 millones para pasar 8 años después a 115 millones en donde se incluyeron a 26 millones de jubilados. Y mi comentario es de que él fue un buen presidente porque sí se preocupaba por las demás personas, pero se fue mal cuando se fue a prisión por el lavado de dinero y por corrupción pasiva. Ujú. Fíjense que la situación de Lula da Silva, ¿verdad? Fue un caso muy sonado porque fue uno de los primeros presidentes que fue condenado por estafa y por robo al Estado. Entonces, igual, ¿verdad? Que sucede aquí con Otto Pérez Molina, él fue condenado por este delito, ¿verdad? Entonces, también igual más adelante vamos a ver. A mí se me hace que esa es una cadena de países secuestradores de niños y dinero. Fíjense que todos estos gobiernos en un principio a veces empiezan bien, como que llevan un buen ideal, pero como que en el camino empiezan a cambiar, ¿verdad? Y se van por otro rumbo. Primero, he visto películas donde dicen, yo voy a ser bueno, voy a cambiar al mundo, lo cambia, quiere cambiarlo para bien, pero al final lo cambia para mal. Ajá. Es que ese es el problema. A veces se van con ideales. Es como la clásica caricatura que dice, ¿Sabes? Hasta de último, porque capaz que desvía a los niños. No le escuché bien. Se le oye mal, Rodri. No lo entendí bien. Porque hablaron el Sebas y el Rodri al mismo tiempo. Pues sí, Miss, es como la clásica caricatura que dicen que capaz que desvía a los niños, Miss. Ah, La clásica caricatura que dice eso, Miss. sí. Sí, a veces sirven como denuncias, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir analizando todos estos gobiernos. Entonces recuerden que lo que más me interesa es que, de acuerdo a lo que ustedes hayan leído, conocer su punto de vista. ¿Qué piensan de esto? Entonces, muy bien, Carlos, ¿usted considera que sí empezó bien el gobierno, Lula da Silva, y lamentablemente pues terminó mal, ¿verdad? Ahora pasemos con Ana Lucía, tiene a Evo Morales. Ana Lucía, para usted en tiempo. Miss, es que Ana Lucía y yo estamos juntas porque hicimos una Mire, a mí me va a tocar con Daniela, pero ella va a hablar las ventajas y su punto de vista, yo voy a hablar las desventajas y mi punto de vista. Ah, de acuerdo. Dice Ana Lucía que teníamos que compartir pantalla para enseñar en nuestra presentación porque cada una hizo una presentación. ¿Cómo Yo de las ventajas. Despacio, Daniela, porque no entendí. A mí ya lo- Entonces, entiendo que ustedes dos van a exponer juntas, ¿verdad? Una de las ventajas, otra de las desventajas y en su punto de vista. Bueno, ¿quién va a empezar? Yo empiezo, Miss. Bye. Me dijo el beneficio del gobierno de Evo Morales se convirtió en el presidente que transformó la economía del país con sorprendentes cifras de crecimiento, reducción de pobreza y analfabetismo. Pero fue su intento de ser presidente de Bolivia hasta 2025, el cuarto mandato y con una controversia, elecciones y por medio de lo cambió todo. Y mi punto de vista, Miss, es de que ayudó a muchos niños en el alfabetismo. Y si pienso de que se fue bueno o mal, no fue bueno ni fue malo. Está medio. Ahora Ana Lucía. Muy bien, Daniela. A ver, Ana Lucía. Bueno, las desventajas del gobierno de Evo Morales fueron, primero, que hubo mucha corrupción en el Estado, problemas con el cuidado del ambiente y naturaleza,
Y durante esos 10 años de su gobernato no trató de reducir a los narcotraficantes y también no se crearon empleos ni empresas productivas. Y también una de las críticas más grandes contra Evo Morales es de que no cuidó mucho el ambiente porque sí dio orden para que quitaran petróleo y gas en un patrimonio natural, creo yo. Y mi punto de vista es de que Evo Morales no fue un buen presidente porque no cuidó la naturaleza, no quitó mucho la pobreza y además por lo mismo, si regresa a su país tiene orden de encarcelamiento. Muy bien. Gracias, Ana Lucía y Daniela. Muy buena exposición. Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? Las dos posturas, las positivas, las negativas. Como siempre les he dicho, generalmente algunos presidentes llegan con ideas idealistas de mejorar el país, ¿verdad? Y tratan de mejorar ciertos aspectos que sí se logran, pero en el camino, pues algunas cosas no se dan como ellos desean y pues ya no se alcanza o el país cae en cierto deterioro, que es lo que ustedes estaban viendo. Entonces tenemos ahí las dos posturas, y de Ana Lucía y de Daniela. Muy bien, muy buena exposición. Ahora vamos con Ethel. Bachelet. Verónica Michelle Bachelet Geria ostentó la presidencia de Chile en 2 periodos no consecutivos. Su presidencia es considerada es el segundo gobierno considerado más importante en décadas en Chile. En la última década, muchos chilenos salieron a pedir reformas, demostrando que no eran tan conservadores como su clase política. Bachelet quiso responder a esa voluntad, pero en cambio en el proceso levantó apoyas en la vieja élite. Pocos disputan que es el segundo mandato que Bachelet ha sido transformador en la historia reciente de Chile. Para sus reformas a un modelo de país que seguía arrastrando la herencia del régimen militar en los años 80. Chile era, por ejemplo, una de las 6 naciones del mundo en las que el aborto era totalmente ilegal hasta que el gobierno saliente logró aprobar la despenalización en 3 causales pese a la la presión de una parte de la clase política y de la iglesia. Reformas como estas hicieron que Bachelet fuera la primera mujer presidenta del país como una figura distinguida y galardonada en el extranjero. Bachelet, de 66 años, ganó las elecciones en 2013 con un programa progresista que prometió un Chile para todos. Tenemos que llevar a cabo reformas más profundas si de verdad queremos derrotar la desigualdad en nuestro país, dijo al lanzar su candidatura. La entonces candidato proponía las demandas de miles de chilenos, sobre todo los estudiantes que habían salido a las calles en masiva e inéditas movilizaciones durante el... ¿Qué manda? Despacio. Perdón. Inéditas movilizaciones durante el primer gobierno de Piñera. Su programa se concentró en 3 ejes: impuestos, educación y constitución, y a la larga de alguna manera esos 3 ámbitos sí logró hacer unos cambios significativos. Bachelet logró aprobar una reforma tributaria para aumentar las entradas del Estado a costa del sector privado. Pienso que Bachelet empleó una forma muy correcta para el desarrollo del país y el establecimiento de varios aspectos importantes para el resto del mundo. También dentro de su gobierno logró cambiar cosas que en su gran parte eran más importantes para el país. Muy bien. Gracias, Ethel. Algo importante, si ustedes ven en los gobiernos que les di y los que aparecen acá en su libro, es una de las pocas mujeres que ha logrado el título de presidente. Entonces, es algo que se le puede aplaudir en este caso, ¿verdad? Y el país, pues, durante su gobierno estuvo dividido entre los que la apoyaban y quienes estaban en contra de ella.
igual, Algo que sí aún sigo viendo en ella es que tiene varias ideas y su trabajo aún es el cambiar varias formas como la desigualdad de género. Entonces eso sí se admira porque son situaciones que se han hablado mucho y que son sobresalientes en todo el mundo. Entonces sí. ha tenido un papel relevante y le ha dado... Le toca a Rafael Correa. Platíquenos, por favor, del gobierno y... Me tocó Rafael Corrales. ¿Por qué no Miss, Fernando? ahorita le explico. Ah, Ay, Miss, ¿cómo se llama? Que se me olvidó el nombre. Rafael Correa. Rafael, no sé qué. Es el jefe de Estado y el jefe de gobierno de la República Federativa de Brasil. Dirige la rama ejecutiva del gobierno federal y es un comandante en golpe de estado militar contra el emperador Pedro II, creo yo. Y la política de Brasil ocurre en un marco de... Espéreme, Fernando. Estamos hablando de Rafael Correa, presidente de Ecuador. Miss, de Ecuador. A mí me mandaron una imagen que me tocaba el de Brasil. Sí, a él le tocó a Lula Ignacio de Silva, no le dije, pues, usted me dijo Ajá. que viene. sí, también me tocó Rafael Correa. Entonces no es Rafael Correa. Sí, a mí me tocó Rafael Correa, Miss. Bueno, entonces, Sí. bueno, entonces voy a corregir acá. A usted le toca Ignacio Lula. Bueno. Por eso me le estoy explicando de su gobierno ahorita. La política de Brasil ocurre en un marco de una república democrática, representativa, presidencial, federal, por lo cual el presidente de Brasil es jefe de Estado como la cabeza del gobierno. Y mi punto de vista es de que fue medio así, un bueno y un mal presidente. Empezó bien y terminó mal. Entonces, Sí. muy bien, Fernando. Entonces ya corregí el nombre, muy bien. Entonces vamos a tener ese punto de vista acá. Ahora, José, me toca Hugo Chávez. Yo le voy a hablar de Hugo Chávez. Hugo Rafael Chávez Frías fue un político y militar venezolano, presidente de Venezuela. Asumió el 2 de febrero de 1999 hasta su fallecimiento en 2013 y juró la Constitución de 1961. Fue líder del movimiento Quinta República desde su fundación en 1997 hasta que falleció en 1903. Uno de los conflictos que encabezó Chávez fue un golpe de Estado contra el gobierno Acción Democrática del presidente Andrés Pérez en 1992. Golpeó por el que fue encarcelado y salió libre en 1994 por un... Muy bien. ¿Cuál es su punto de vista? que fue buen presidente, ¿no? ¿Fue? Fue buen presidente. Buen presidente. Ujú. Bueno, vamos a ver acá su punto de vista. Como les digo, después vamos a analizar los gobiernos y entonces vamos a ver si realmente continúan ustedes con su mismo punto de vista. Muy bien, muchas gracias, José. A ver, Fernando José, a usted le toca Rafael Correa, ¿verdad? No,
No, Miss, a mí Luis, Emilio. Miss, a mí sí me Emilio toca también le toca a Rafael Correa. Ajá, es que había gobernantes que se repetían. Pero Fernando José, yo tengo acá registrado que le toca a usted también Rafael Correa, ¿o estoy mal? sí me toca eso. Entonces, comparta con nosotros. Miss, hoy le vengo a hablar sobre Rafael Correa. Rafael Correa fue un político ecuatoriano que fue presidente de Ecuador en el 2007-2017. En las elecciones de 2006, a las que acudió como candidato del movimiento Alianza de País, consiguió la victoria tras una acelerada carrera política. En abril de 2005, cuando pasó a ocupar la cartera de Economía y Finanzas del gobierno de Alfredo Palacio, era una figura prácticamente desconocida en el ámbito político. Durante la campaña electoral se definió como un izquierdista cristiano e ironizó con su apellido al afirmar que de ganar los comicios daría correazos a la corrupción. No lo mismo. Muy bien. ¿Usted qué opina? Que era un buen presidente, Miss, que él combatía la corrupción. Bien. Gracias, Fernando. Entonces, después vamos a analizar qué significa eso de izquierda y de derecha en política. Pasemos a Emilio Rafael Correa. Miss, yo casi le escribí todo lo del Fernando Tahuite, Miss, solo que el Fernando Tahuite no escribió lo que yo escribí. De que además de esto, quería tener en su gobierno un estilo humanista, lo cual fue denominado a un buen vivir, pero yo estoy en un 50-50, Miss, porque también él se autodominó la revolución ciudadana por los cambios políticos que logró desde su llegada al poder, Miss. Entonces yo estoy en un 50-50, Miss, porque sí, quería combatir la corrupción, pero hizo eso, Miss. Muy bien, excelente punto de vista, Emilio. Muy bien. ¿Y alguien me habló? Miss, Bueno, me voy a salir de la vamos. clase y me voy a conectar en otro dispositivo. Vale. Rodrigo, continuamos con usted, por favor. Le toca Néstor Kirchner. Sí, Miss. Néstor Kirchner era abogado y político. No me acuerdo de ninguna fecha, Miss. Había un montón, Miss. Sí, no, los datos relevantes. Fue denominado presidente y como algunos años murió. Y política también. Logró, ¿cómo puedo decir? Logró muchos logros. Ayudó a la economía, a la pobreza, en su gobierno, entre muchos más. Se graduó ¿Cuál es su abogado. opinión? Muy bien. ¿Cuál es su opinión con respecto? No me acuerdo qué nombre. ¿Qué opina usted del gobierno de él? Que fue un 75% muy bueno, porque en vez de no sabía qué hacer. Pero el otro 75%, ese es el 25% que no sabía qué hacer, pero el otro 75% lo hizo muy bien porque ayudó a la economía, ayudó a diferentes personas, ayudó a que no se quedaran, a que su país no fuera vano, que no cayera en la pobreza. Muy bien, gracias Rodrigo por su opinión. Gracias chicos, yo creo que ya pasaron todos, ¿verdad? Los que están acá presentes. Gerson, Elisa,
Dania me lo envía, mi amor. Gerson, acá está. Entonces Gerson ya no se volvió a conectar. Bueno, entonces mis amores, eso es lo que teníamos para el día de hoy. Mañana vamos a analizar cada uno de los gobiernos, igual de manera general, no nos vamos a detener mucho, pero para ver el día, no, mañana no nos toca sociales, ¿verdad? Sería el día lunes. Vamos a analizar y ustedes verán si continúan con su punto de vista. Los que dijeron que ven positivo cierto gobierno y los que consideran que no. Entonces vamos a ver eso de manera general. Vamos a ver si... ¿Sabe algo? Así como opinión como comercial, ¿verdad? Pienso que todos estos gobiernos no fueron tan buenos en su mayoría, pero sí hay mucho que aprender de la humildad del presidente que usted nos enseñó ayer. Sí. Y aparte de que en ninguno de los gobiernos se vio que hicieran mayor aporte hacia la naturaleza como el presidente que nos enseñó usted ayer. Con Mujica, exactamente. Es algo de aplaudirle y por eso es reconocido a nivel mundial. Sabía de que cuando me sacó otra vez y me volví a entrar, cuando estaba exponiendo Ethel, como iba muy rápido, todas las palabras se acumularon en el video y parecía que estuviera invocando saber qué. Hablando así de rápido, Miss, y como a la vez hablaba rápido y a la vez se quedaba todo. Es parte de la personalidad de él. Creo que necesito un psicólogo del habla. Bueno, entonces, mis amores, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Entonces, en la próxima clase vamos a analizar, como les decía, estos gobiernos y vamos a ver si siguen manteniendo la postura que ustedes presentaron el día de hoy, de estar de acuerdo con que algunos gobiernos son positivos o son negativos, y qué avances se logra eso. Y también vamos a ver cómo es que afecta a toda América. Porque fíjense que lo que pasa en un país muchas veces tiene que ver con la economía del resto de países. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Los felicito por haber investigado y pusieron bien. Y los felicito y los animo a que siempre den su punto de vista, sin importar cuál sea. Todos tienen derecho a tener su punto de vista y a través de lo que se lee. El de Venezuela. ¿Ah? El de Venezuela, Hugo Chávez. El de Venezuela, Hugo Chávez, sí no ayudó mucho a América con esa comercialización que tenía mismo. Sí, la verdad. Igual que no es que estén tan bien ahorita su país tampoco. No se encuentran bien, la verdad que están sumidos en mucha pobreza, delincuencia. Entonces, igual pasa en otros países de América, ¿verdad? Con algunas de las islas como Cuba, que se encuentra también sumida en mucha pobreza y con mucha necesidad, pero los vamos a ir analizando conforme vayamos viendo esto. Bueno, entonces, mis amores, eso es lo que teníamos para el día de hoy. Espero verlos el día de mañana. Nos toca ciencias naturales. Mañana creo que son clases normales. No tenemos mayor cosa que entregar. Los que no han entregado tareas, por favor, envíenlo en la plataforma o me lo envían al correo porque se están acumulando sus tareas. Traten de hacer los ejercicios conforme lo estamos trabajando acá en clase. Bueno, entonces, mis amores, en eso nos quedamos. Nos vemos el día de mañana. Qué bueno verlos. Pórtense bien. Adiós, Miss. Adiós. Pero no sé por qué. Adiós, Miss. Adiós, Miss. Adiós, José. Adiós, la quiero, Miss, la extraño mucho. Bueno, no te extraño al colegio, pero sí la extraño a usted. Bueno, Dani. Adiós, Analu. Adiós, Sebastián. Adiós, Carlos. Adiós, Fernando José. Nos vemos mañana. Ustedes